Que Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Quiero invitarte a que escuches la palabra del Señor, que está basada en Mateo capítulo 16, los versos 13 hasta el 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este fue un momento en que Jesús, reunido con su círculo íntimo, sus discípulos, preguntó acerca de qué se decía sobre él. Cuando uno mira las Escrituras se va a dar cuenta que los discípulos no fueron totalmente auténticos. Es cierto que algunos decían que era Juan el Bautista que se había levantado entre los muertos. Por ejemplo, Herodes menciona a sus sirvientes cuando oye acerca de la fama de Jesús, que este era Juan que había resucitado. Eso aparece en el capítulo 14 de Mateo, los primeros 2 versos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Así que ciertamente algunos decían: es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros decían que era Elías, otros que era Jeremías, o que era alguno de los profetas que se había levantado de entre los muertos. Sin embargo, eso no era lo único que se decía acerca de Jesús. Porque de la misma manera que era reconocido por muchos y que había ganado fama por la palabra que hablaba con autoridad y por los milagros y señales que hacía, no es menos cierto que había críticos que le daban la masa, o sea, hablaban a la otra gente mal acerca de Jesús. Y había un gran grupo que en lugar de reconocer a Jesús como un hombre venido de parte de Dios, le criticaban, le señalaban. En algunos casos decían que era un blasfemo. Cuando uno va al capítulo 9 de Mateo, va a encontrar precisamente uno de esos episodios en los cuales se declaró a Jesús como un blasfemo. En el capítulo 9, los versos 3 y 4, cuando Jesús no solamente sana a un paralítico, sino que da una expresión de perdón para sus pecados, los fariseos y los escribas reaccionan indignados. Miren lo que dice la Escritura. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fue un momento en que, aun cuando no lo expresaron abiertamente, a viva voz, Jesús pudo reconocer que dentro del corazón de estos escribas había un mal pensamiento con relación a él. Decían dentro de sí, este Jesús blasfema porque solamente Dios puede perdonar pecado. El pasaje continúa con la expresión de Jesús para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecado. Señaló al paralítico y le dijo, levántate y anda. Y se operó el milagro, se operó la señal, evidenciando que este Jesús venía de parte de Dios. Más aún, que era Dios entre nosotros. De la misma manera, uno puede encontrar en el capítulo 10, verso 36 del Evangelio de Juan, otro evento en el cual se le tilda a Jesús de blasfemo. Por otro lado, sus propios familiares, sus propios parientes, lo tildaban de loco. Cuando uno va a la Escritura, en Marcos, en el capítulo 3, los versos 20 dice la Escritura, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, o sea, los discípulos y Jesús, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, la versión Dios habla hoy, dice, cuando lo oyeron sus parientes, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Estar fuera de sí, fuera de sus cabales, fuera de su juicio. Es decir, está loco. Sus propios familiares pensaban que Jesús estaba loco. En otra ocasión se describe un evento en el capítulo 12 de Mateo, donde Jesús liberta a una persona que estaba poseída, que estaba endemoniada. Y entonces, cuando eso sucedió, Jesús actuó un milagro y reaccionaron la gente quedando maravillada, pero a su vez dice la Escritura en el capítulo 12, verso 24 de Mateo, y un poco más adelante dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Estaba diciendo, y en otras partes de la Escritura también se decía, que era un endemoniado. Cuando uno mira la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron algunas cosas buenas que decían de él. Dejaron fuera las críticas mordaces que se hacían con relación a Jesús. Yo me pregunto si al hacerlo estaban guardando para sí los comentarios negativos que posiblemente habían hecho alguna marca en el corazón de ellos. Digo esto porque cuando uno ve la trayectoria de Jesús y sus discípulos, en muchas ocasiones mostraron incredulidad, porque al igual que otros judíos, estaban esperando un Mesías como un rey militar y político que habría de liberarlos del gobierno romano, del imperio romano. Y en muchas ocasiones Jesús estuvo predicándoles y enseñándoles que había que amar aún a los enemigos y que en lugar de hacer mal, estaba haciendo bienes. Así que la respuesta fueron de las cosas buenas que se decían acerca de Jesús. Pero entonces Jesús fue un poquito más directo y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes que están conmigo, ustedes que escuchan mi enseñanza, que oyen mis predicaciones, ustedes que ven los milagros y las señales, a ustedes que en la intimidad les aclaro lo que no pudieron entender cuando estuve enseñando y predicando.
les pregunto, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Aunque cuando uno lee el pasaje de la Escritura da la impresión de que hay una respuesta inmediata, rápida, yo tengo la sospecha que deben haberse mirado unos a otros buscando a ver quién respondía. Posiblemente la respuesta de ellos no hubiese sido la que dio Pedro. Pero es interesante que en ese momento particular, como en muchos otros, este Pedro, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, actuó inmediatamente y dio una respuesta. Dice la Escritura, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es muy breve, no se puede tomar muy a la ligera, porque tiene grandes implicaciones. Mire lo que sucede. Cuando Pedro declara, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por la acción del Padre que se lo revela, y dice, tú eres el Cristo, está declarando abiertamente, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el deseado de todas las naciones, tú eres el que habría de venir para traer salvación y liberación, tú eres Dios entre nosotros, tú eres el Emmanuel, tú eres el que los profetas habían declarado que habría de venir para traer salvación. Pero a la misma vez tenía otras implicaciones, porque Pedro dice, tú eres el Cristo, y luego dice, el Hijo del Dios viviente. Y esa expresión de viviente tiene implicaciones porque contrasta con los ídolos muertos de los paganos. Ídolos que en muchas ocasiones el pueblo de Israel en la antigüedad estuvo también involucrado adorándoles, y de los cuales la Biblia habla claramente en todas partes, podría decir, aunque hay casos particulares en la Escritura que se describen en específico, de que son vanos, de que son muertos, de que no tienen autoridad, de que no tienen poder, de que son hechos por manos de hombre y que ninguna autoridad y poder tienen los ídolos. Cuando él dice, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está diciendo, tú eres el Hijo de aquel que es el Todopoderoso, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que mantiene y sostiene la creación, aquel que no nos ha dejado y que permanece atento a todo lo creado. Tú eres el Hijo del Dios vivo, del omnipresente, del omnipotente, de aquel que todo lo sabe. Sin embargo, cuando se habla de los ídolos, la Escritura dice, por ejemplo, en el Salmo 115, también en el 135, que dice, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, nariz tienen y no huelen, tienen boca mas no hablan, tienen pies mas no andan, tienen que ser llevados de un lugar a otro. Así son aquellos que los hacen y los que confían en ellos. Está diciendo, los ídolos son cosas vanas, cosas muertas. Pero tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente, eres Dios entre nosotros. Ahora bien, en esa afirmación de que Jesucristo es el Mesías, que es el Salvador, que es el Señor, que es el Hijo del Dios viviente, esa afirmación se convierte en el fundamento sobre el cual Cristo habría de construir su iglesia. Jesús le dice a Simón Pedro de la siguiente manera, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, dichoso, feliz, que disfrutas de la gracia y la revelación de Dios. Dice, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no es por revelación humana, esto no es porque tú eres inteligente, no es porque has leído o te fue enseñado en algún lugar. Eso que has declarado, esa afirmación, viene directamente de lo alto, del Padre, de nuestro Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que
Pedro está diciendo una afirmación que se convierte en fundamento para lo que es el Evangelio, la buena noticia de salvación. Sobre esa afirmación, Cristo había de construir la iglesia. Algunas personas han llegado a pensar, inclusive a enseñar, que cuando Jesús habló, el fundamento era Pedro, y no es así. Hay un juego de palabras en el lenguaje en que se estaba hablando, donde se dice, tú eres Pedro, Petros. Y eso significa un guijarro, una piedra pequeñita. Y luego dice Jesús, y sobre esta roca, haciendo alusión a algo sólido, a un fundamento sobre el cual se puede construir. Y ese fundamento no era otro que la afirmación que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa afirmación, sobre esa declaración, es que Cristo habría de construir la iglesia, de que Jesús es el fundamento. De hecho, la Escritura dice más adelante que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo. Así que Jesús no estaba hablando de Pedro como fundamento, estaba hablando de sí mismo y de la afirmación de que Pedro acababa de hacer, de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, Jesús continúa su alocución y le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro, junto con el grupo de discípulos que estaban allí presentes y escuchando, representan a ese primer grupo, esa primera iglesia, a esos primeros creyentes, a esos primeros que estuvieron cerca de Jesús, no solamente sirviéndole, sino que luego se convirtieron en los testigos del sufrimiento, de la muerte y de la resurrección de Cristo, y fueron los primeros líderes en seguir estableciendo el reino de Dios y estableciendo el evangelio de Jesucristo. Pues ese grupo, a través de la persona de Pedro, que fue quien tomó la iniciativa en hacer la declaración, inspirado por Dios Padre y por el Espíritu Santo, le dice, a ti te daré las llaves del reino. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando uno mira las Escrituras, va a encontrar que las llaves siempre son símbolos de autoridad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 22, en el verso 22, se dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es interesante porque esta misma palabra que se da con relación a Eliaquim, que viene a sustituir a Sebna, que era mayordomo, que era el tesorero del rey en Jerusalén en ese tiempo, y que estaba siendo destituido por Dios, y en una palabra profética a través de Isaías se dice de él, y lo vestiré de tus vestiduras, refiriéndose a Eliaquim, sustituyendo a Sebna, y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad, tu autoridad, y será padre al morador de Jerusalén, será consejero al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y luego dice, y pondré la llave de la casa de David en su hombro, sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando uno tiene la llave y cierra una puerta y nadie más tiene esa llave, no hay manera de abrirla. De la misma manera que si uno la abre y alguien quisiera cerrarla, no la puede cerrar porque no tiene la llave, no tiene la autoridad. Así que representan autoridad, autoridad para dominar, para gobernar, para abrir o para cerrar. A ti, le dijo Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, a ti te daré autoridad espiritual.
las llaves del reino de los cielos. Dice, y todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que se desatares en la tierra será desatado en los cielos. En griego la palabra atar significa prohibir. Está diciendo todo lo que prohíbas en la tierra, en los lugares celestiales, será atado, será prohibido. Y todo lo que desatares será que desatado en los cielos. La palabra atar, como dije, en griego es la palabra deo, D-E-O, o deomis, que significa prohibir. Pero la palabra desatar se dice luo, L-U-O, y significa liberar o permitir. Entonces Jesús está hablando en términos espirituales, y le está dando autoridad espiritual a la iglesia para atar, para prohibir, o para desatar, liberar, y tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios, del gobierno de Dios sobre la faz de la tierra. Estamos hablando entonces de autoridad espiritual para prohibir las manifestaciones de Satanás y sus ejércitos, de los cuales la Biblia dice que como ladrón vino a robar, matar y destruir. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas que debemos estar alertas porque Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Jesús dijo de este Satanás que era adversario, que era engañador, que era mentiroso, que era homicida. Así que sus acciones sobre la faz de la tierra son para hacer daño a la humanidad, porque la humanidad es el especial tesoro de Dios. Cada persona sobre la faz de la tierra fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Está toda la creación, que es majestuosa, maravillosa, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, el cosmos entero. Sin embargo, sobre toda esa magnífica creación está el mayor tesoro de Dios, la máxima creación, que es el ser humano. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados como la corona de la creación. Precisamente es por eso que Dios mismo envió a Jesús, haciéndose humano, sufriendo, padeciendo como cualquiera de nosotros, luego dando su vida en la cruz del Calvario para ocupar el lugar de nuestra culpa, perdonar nuestros pecados cuando le recibimos como Salvador y Señor, y entonces rescatarnos del pecado y de la condenación eterna en las cuales nos sumió el maligno por engaño cuando engañó a Adán y a Eva, y ese mal y ese pecado pasó a toda la humanidad, separándonos de Dios. Así que el maligno vino a hacer daño y nosotros recibimos de parte de Dios autoridad espiritual para combatirle, para destruir las obras malignas en los seres humanos y en las estructuras humanas. Cuando se dice aquí, te daré las llaves del reino de los cielos, del gobierno de los cielos sobre la faz de la tierra, está diciendo, te daré autoridad espiritual para dominar, para gobernar. Y todo lo que prohíbas, todo lo que atares en la tierra, en los lugares celestiales, será prohibido. Miren, cuando la Biblia habla en la carta que fue escrita a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes o ejércitos espirituales de maldad, y dice, en las regiones celestes. En la antigüedad se concebía 3 cielos: el cielo natural de las nubes o de las estrellas. Más allá de la expansión, un cielo en el cual, más allá de la atmósfera, en la expansión, un cielo en el cual se mueven los poderes del mal. Y más allá, un tercer cielo, que es la habitación de Dios. Y cuando yo digo más allá, no es que está en términos geográficos a la distancia.
porque los lugares celestes, que es el mundo espiritual invisible, palpita a nuestro alrededor. Vivimos en la dimensión natural, pero también participamos de la dimensión sobrenatural invisible. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras que describen precisamente esa realidad. Déjenme mencionar por lo menos uno. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en el capítulo 28 de Génesis donde Jacob, que está huyendo de su hermano Esaú, sale a toda carrera procurando no ser muerto, porque el hermano lo quería matar. Ya cuando no pudo correr más, cuando llegó la noche muy oscura, en medio del campo, agarró una piedra, la puso por cabecera y allí se acostó. Es evidente que este Jacob tiene que haber estado orando y pidiendo al Dios de sus padres, de su padre y su abuelo, que les librara de la mano de su hermano. Cuando uno tiene crisis, uno se encomienda a Dios. Tiene que haber orado. Y Dios escuchó su clamor y sobre él había promesas, sobre él había profecías, que este menor, que era Jacob, junto con su hermano Esaú, que era el mayor tendría que servir al menor. Y de camino en esta huida, al poner la piedra y recostarse sobre ella como cabecera, dice la Biblia que soñó. Y de pronto en su sueño pudo ver una gran escalinata, posiblemente en forma de espiral, semejante a los templos antiguos babilónicos, donde alrededor del edificio había una escalinata en forma de espiral. Y en su visión ve que por esa escalinata subían ángeles y bajaban ángeles de Dios. Pero es interesante porque esa escalinata que tenía una parte apoyada en tierra, el otro extremo daba en los lugares celestiales. Y en ese otro extremo estaba Dios sentado en su trono, gobernando, reinando, majestuoso, el cual le habla a Jacob y le ratifica las promesas hechas a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, de que él habría de recibir como herencia una tierra que había sido prometida y que había de recibir muchas bendiciones, que había de ser bendito y habría de ser bendición para las demás naciones. Toda la promesa que se le hizo a Abraham, su abuelo, que se le ratificó a Isaac, su padre, ahora había sido dada a él en una visión en medio del campo. Pero la Biblia dice que este hombre despertó, y cuando despertó fue evidente que en ese lugar estaba la presencia del Dios eterno, que él podía palpar, que él podía percibir, bajo la cual estaba sobrecogido, tanto que hizo una declaración y dijo: cuán terrible es este lugar. Hay otra versión, aparte de la Reina Valera de 1960, que dice: cuán sagrado es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se comprometió a hacer un altar en aquel lugar, construir un templo en aquel lugar. Y además se comprometió de que si Dios le llevaba con bien a donde iba y le traía con bien de regreso y le daba todo lo que necesitaba, él de todo lo que recibiera habría de dar el diezmo a Jehová Dios. Pero es interesante porque en esta experiencia, que no fue meramente un sueño, sino una revelación de Dios, se muestra cómo el mundo espiritual no está más allá del sol ni más allá de las estrellas. Hay un himno muy antiguo, hermoso, que dice: más allá del sol, yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol. La idea que siempre tenemos de manera geográfica de ver las cosas a la distancia, pues mire, no. El mundo espiritual invisible palpita a nuestro alrededor y somos partícipes de él. Como ese pasaje que acabo de citar en el Antiguo Testamento, hay muchísimos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero se necesitaría mucho tiempo para ir describiendo cada uno. Lo importante que quiero afirmar es lo siguiente: el mundo espiritual invisible del cual nosotros somos partícipes está a nuestro alrededor. Se abre. Cuando Dios abre los ojos y da visión, entonces lo podemos ver. Ahora bien, en ese mundo espiritual invisible
Por un lado está el reino, el gobierno de Dios, en el cual está Dios mismo. Están sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines. ¿Quién sabe cuántos otros tipos de seres angélicos que desconocemos? Hay cosas que no han sido reveladas. Según la Escritura, hay cosas que pertenecen solo a Dios. Pero ese mundo espiritual invisible palpita a nuestro alrededor. Pero desde ese lado del reino de Dios, del otro lado está el reino de las tinieblas y de la muerte, que es el reino de Satanás, donde están lo que leí ahorita en Efesios capítulo 6, verso 12. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los ejércitos espirituales de maldad que están en esas regiones celestes. La Biblia también habla de tronos, de dominios, de señoríos. Y para no dejar fuera nada, el apóstol escribe y dice, y todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Queriendo decir, cualquiera sea el nombre que asuman estos poderes del mal en un siglo y asuman otro nombre en otro siglo, no importa cuál nombre asuman, están todos bajo el dominio de Dios. Ahora, a Pedro se le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré autoridad espiritual en ese mundo invisible, sobrenatural, para prohibir y para permitir, para atar y para desatar, para abrir y para cerrar. Si nosotros logramos como creyentes en Jesucristo conocer esta gran verdad y conocer que pertenecemos al reino de Dios desde que recibimos a Jesús como Salvador y Señor, y que somos parte de esa iglesia que Jesucristo está construyendo sobre sí mismo, que es el fundamento de la iglesia, entonces descubrimos que tenemos autoridad espiritual para hacer que las cosas sucedan aquí en la faz de la tierra conforme a la voluntad de Dios. Para eso se requieren armas espirituales. Se requiere utilizar lo que Dios ha concedido. Miren, la Biblia precisamente nos habla, y vuelvo a Efesios capítulo 6, acerca de algunas de esas armas espirituales. Y nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. En el verso 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en Dios. Fuera de Dios, fuera del Señor, nada podemos hacer. Luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Se utiliza una imagen de la armadura que se usaba en la antigüedad por los soldados romanos. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está aludiendo a armas espirituales, utilizando imágenes naturales, humanas, para describirlas. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Luego de una gran batalla hay que permanecer firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Oiga bien, la verdad es un arma espiritual. Cuando uno anda en mentiras, se ha puesto del lado del maligno y en lugar de tener el respaldo de Dios y en lugar de que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y en lugar de tener autoridad espiritual para gobernar en el mundo espiritual, entonces estamos derrotados. La mentira hace que uno quede derrotado, pero la verdad siempre triunfa sobre la mentira. Así que la verdad es un arma espiritual. Por el otro lado dice, y vestidos con la coraza de justicia. La justicia es otro valor que debemos atesorar en nuestra vida. Ser justos. En lugar de respaldar aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios,
que son injustas, que hacen daño a otros, aun cuando puedan parecer beneficiosas para algunos. No nos podemos aliar con la injusticia, sino con la justicia, porque espiritualmente la justicia se convierte en un arma para vencer el mal. Por el otro lado dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tenemos que calzarnos con la paz de Dios, porque eso nos va a dar estabilidad, seguridad, firmeza. Cuando hay amenaza en medio de una batalla espiritual, naturalmente, según las Escrituras, llega momentos en que viene el miedo, y el miedo paraliza. Sin embargo, la paz de Dios, el amor de Dios echa fuera el temor, y la paz de Dios que invade el corazón nos permite permanecer firmes haciendo el combate independientemente cómo se vea el panorama. Mire, estamos viviendo en un mundo que está corrupto por el pecado, en un mundo que está convulsionando por el mal. Y no solamente eso, sino que hemos estado viviendo situaciones dolorosas y críticas de enfermedades, de personas que están cautivas por el mal y que en lugar de ser instrumentos de Dios para bendecir, son instrumentos del mal para destruir, para dañar. Y de alguna manera debemos nosotros tomar las llaves del reino de los cielos y vestirnos de la armadura de Dios para hacer las cosas como deben ser, de modo que Dios se glorifique entre los seres humanos. Y una de esas cosas que hay que hacer es echar mano de la paz que viene de Dios para poder permanecer firmes y hacer frente a los embates de la vida y hacer frente a la amenaza del maligno contra la humanidad. Hay que tomar la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma espiritual. Cuando la Escritura dice acerca de la palabra de Dios, dice que es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos. Corta cuando va y corta cuando regresa, y que corta por ambos lados. La palabra de Dios sirve para cortar el mal. Precisamente la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, sirve para uno destruir las mentiras del diablo, para uno destruir las fortalezas espirituales de maldad, que no son otra cosa que argumentos en contra del conocimiento de Cristo, según lo describe la Escritura. Con la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, se destruyen los engaños y las mentiras de Satanás, que le hace ver a la gente que si no tienen otra salida, se pudieran quitar la vida. De que buscando el placer no tienen por qué preocuparse de hacer las cosas mal, porque el placer entonces es suficiente garantía y satisfacción para sus vidas, aun cuando vaya en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y ahí entra la fornicación, la inmundicia, las impurezas sexuales y cualquier otro tipo de mal. Hay gente que piensa que haciendo mal a otros, tratando de recibir algún beneficio en su vida, eso tiene la aprobación de Dios, o se echan mano de algunos dichos como el fin justifica los medios. Sin embargo, la palabra de Dios destruye todos esos argumentos, porque la Biblia nos invita, el Señor Jesús nos invita a amar aún a nuestros enemigos, a hacer bien a aquellos que nos hacen mal. Por lo tanto, siguiendo lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice, viene a ser como una espada que destruye, que corta todos los males que el maligno ha levantado en contra de la humanidad. Y luego hay un arma espiritual que se dice, y orando en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración es un arma espiritual. No solamente para recurrir a Dios. En la oración uno hace una declaración de petición delante de Dios, de su intervención en los asuntos humanos, de una cubierta espiritual de protección, de dar revelación, de dar sabiduría,
de que se muestre a las personas y les haga ver el camino que deben andar. O sea, cuando uno ora, el mundo espiritual de Dios se mueve en favor de la humanidad. El Señor mismo nos invitó a orar. Digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús nos enseñó a orar y él mismo oraba al Padre, solicitando el favor de Dios. En una de las parábolas que Jesús dijo acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, habló de un juez injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero que una mujer viuda iba donde él pidiéndole que le hiciera justicia. Y él la rechazaba y la ignoraba. Sin embargo, por la insistencia, por la perseverancia de esta mujer yendo donde el juez tuvo que decir que aunque ni temía a hombre ni temía a Dios, ¿para qué? Porque esta mujer le era molesta. Por su perseverancia le haría justicia. Y Jesús luego dice, ¿cuánto más hará justicia Dios, nuestro Padre Celestial, a aquellos que claman a Él de día y de noche? Quiere decir que la insistencia, la perseverancia en la oración hace que la mano de Dios se mueva en nuestro favor. Así que en ese sentido, es un recurso espiritual que tenemos para acercarnos a Dios y recibir su respuesta y su bendición. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios hablando a través del profeta Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, se le decía a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En otra versión dice, cosas grandes y dificultuosas que no conoces. Clama a mí. Quiere decir que podemos acercarnos a Dios mediante la oración. Y eso es maravilloso, porque 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo tiempo, el cielo está abierto a disposición para aquel que se acerca a Dios con fe, con confianza en Él. Dios no rechaza la oración, Dios no rechaza a aquel que le busca. Ahora bien, esas armas espirituales que describe la carta a la iglesia en Éfeso no son las únicas. Jesús mismo hablando dijo que si en la tierra 2 o más se pusieren de acuerdo en pedir una misma cosa, sería hecho. Ese común acuerdo en solicitar la intervención de Dios hace que la mano de Dios se mueva en favor de nosotros y de aquellas personas por las cuales estamos orando e intercediendo. Se da entonces el proceso de intercesión, interceder por los demás. Por otro lado, tengo que decir lo siguiente. La oración no solamente para acercarnos a Dios. La oración es un recurso en el cual uno puede hacer una declaración en contra de las fuerzas del mal. Cuando Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y dije que la palabra atar en griego es deo y significa prohibir. Cuando uno está diciendo con relación al maligno, te ato y te reprendo en el nombre de Jesús, está diciendo, prohíbo tu manifestación y te doy que una reprensión, te ordeno en el nombre de Jesús que salga, que te vaya, que no hagas más daño, que no hagas más mal. Esa declaración ya no va en dirección a Dios, va en dirección a las fuerzas del mal para prohibir su manifestación. Y es importante que esto lo tengamos claro. Oímos a algunas personas orar cuando hay una persona poseída y finalmente se logra una liberación de tal persona que ha sido dominada radical y totalmente por los poderes del mal. Y uno escucha a esas personas decir, te ato en el nombre de Jesús. Prohíbo tu manifestación en esta vida en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús que no le hagas daño y salgas de él. E inmediatamente se opera el milagro, se opera la liberación, se opera lo que dice la Escritura, Jesús hablando, desatar las ligaduras que había en la tal persona. Por un lado se prohíbe la manifestación del maligno, se anula su autoridad sobre la persona, pero por el otro lado se desata a la persona, se libera a la persona. La palabra desatar pues, viene del griego luo y significa liberar y significa traer liberación a una persona.
Jesús nos enseñó lo siguiente. Uno mira el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, que mencioné hace un momento atrás, en el cual fue traído a Jesús una persona endemoniada, que en esa condición de posesión demoníaca, el resultado físico había sido que había quedado mudo y ciego. Y dice la Escritura en el capítulo 12 de Mateo, el verso 22, de tal manera que Jesús dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero mire cuál fue el escenario, la situación que pasó ahí. Dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será aquel el descendiente de David que sería el Mesías que habría de venir? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido en sí mismo es asolado, es destruido. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero mire este punto y échele mano. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está Jesús diciendo, esta autoridad espiritual con la que yo ordeno a los demonios que salgan y las personas son liberadas, es una autoridad dada por mi Padre a través del Espíritu Santo, que vino a llenarme en el momento en que subí de las aguas y fui bautizado. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el gobierno de Dios, el reino de los cielos. Se está estableciendo el reino de Dios sobre la faz de la tierra cuando se les quita la autoridad a los poderes del mal y uno ejerce la autoridad que da Dios, las llaves del reino, la autoridad espiritual para gobernar, y establece la liberación de las personas, establece la liberación de los territorios. Luego dice Jesús de esta manera, verso 29 del capítulo 12 de Mateo, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Es una imagen para ilustrar que hay que penetrar en el territorio del mal, donde está dominando, donde está gobernando, donde tiene cautivos. Y penetrando en el territorio del maligno, hay que prohibir su manifestación, hay que atar. Y luego uno puede saquear sus bienes. ¿Cuáles son los bienes que tiene el maligno? Lo más preciado de Dios, que es el gran tesoro de Dios, la humanidad. La humanidad sin Cristo está bajo el poder del maligno. La Biblia dice de esta manera, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por otro lado, eso aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Pero si uno va al capítulo 5 de la primera carta de Juan, dice la Escritura en el verso 19, capítulo 5 de primera de Juan, el verso 19 dice, sabemos que somos de Dios. La pregunta es, ¿quiénes sabemos que somos de Dios? Los que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor y pasamos del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Pertenecemos a Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero luego sigue diciendo el apóstol Juan, y el mundo entero, refiriéndose a la humanidad entera, la humanidad sin Cristo, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es claro. O estamos bajo el señorío de Cristo, guiados, gobernados por Dios, sirviendo a Dios por medio de Jesucristo, o por lo contrario, estamos controlados, arrastrados, dominados bajo el maligno, el dominio del maligno.
Ahí no hay término medio. Cuando la gente dice yo soy libre, ciertamente no lo es. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús estuvo hablando precisamente de ese asunto de traer libertad. Hubo un grupo de judíos que al escuchar el mensaje de la palabra que Cristo estuvo enseñando y predicando, creyó en él. Dice la Escritura en el verso 31 en adelante del capítulo 8 de Juan de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucharon la palabra y creyeron en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Inmediatamente estos judíos que tenían dentro de su cabeza toda una formación religiosa, todas unas estructuras de tipo ceremonial, todas unas enseñanzas, más que de las escrituras, de las interpretaciones que hacían los maestros, los rabinos de la ley. Esas interpretaciones las tenían dentro de su cabeza y una de ellas era que ellos no eran esclavos de nadie. Naturalmente, el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue esclavo en muchas ocasiones de algunas naciones que habían venido como instrumentos de Dios y como juicio de Dios para dominarles y castigarles. Pero aún así, estos judíos que están escuchando a Jesús y que dicen haber creído en él, cuando Jesús los confronta y le dice, permanezcan en mi palabra y entonces serán verdaderamente libres, inmediatamente reaccionaron dentro de su estructura religiosa, afloró esos argumentos que tenían y que dominaban su manera de pensar y dijeron, linaje de Abraham somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús apuntó más allá del asunto de una cautividad física por alguna otra nación y habló desde el punto de vista espiritual y les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado trae esclavitud. Y déjeme decirle, todos empezando por este que les predica, somos pecadores. Y necesitamos que ser liberados del pecado para venir a ser libres en Cristo. Cuando uno viene a Cristo, uno es perdonado y es liberado del pecado. Y Jesús le está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. Inmediatamente le vuelve a decir, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le está diciendo, la única y verdadera libertad es la libertad espiritual. Y esa quien único la puede dar es el Hijo de Dios. Así que cuando alguien se canta por ahí, yo soy libre y hago lo que quiero, para no expresar la palabra pesada, hago lo que me da la gana. Esa persona no es realmente libre. Si no está en Cristo, es esclavo del pecado y como leímos hace un momento en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 19, es esclavo del maligno. Esclavo del pecado y esclavo del maligno. Y eso es una condición muy triste y dolorosa. Una persona sin Cristo no solamente es esclavo del pecado y esclavo del maligno. Una persona sin Cristo es espiritualmente ciego. La Biblia dice que cuando uno es incrédulo, el maligno, Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ciega espiritualmente a las personas. Así que no pueden ver, no pueden percibir espiritualmente. Por eso la Escritura dice que las cosas espirituales cuando se hablan van más allá del entendimiento natural y a las personas incrédulas, a las personas sin Cristo le parecen locura porque han de discernirse espiritualmente. Y si espiritualmente están muertos y están ciegos y están también sordos espiritualmente, no pueden discernir ni entender. Y esa es otra cosa que dice la Escritura. Cualquiera que oye la palabra de Dios, pero no la hace, no la obedece, viene a ser semejante a aquella persona que construyó su vida espiritual sobre un fundamento que no es firme, sobre arena. Y cuando vienen los vendavales de la vida,
y azotan contra su vida, contra su casa, la casa representando la vida, entonces viene una gran ruina. Así que oír la palabra de Dios y desobedecerla es como no oírla, es ser sordo espiritualmente. Es como que le entra por un oído y sale por el otro esa palabra y no hace su efecto. Así que la persona viene a ser espiritualmente sordo. Lo mismo sucede cuando la persona está espiritualmente muerta. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. La carta a los Efesios en el capítulo 2, quien la escribe dice a esta iglesia de la siguiente manera, está hablando a los creyentes, dice, y él mismo, y él os dio vida, refiriéndose a Dios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestros delitos y pecados hacen que estemos muertos espiritualmente. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el espíritu del mal opera en los hijos de desobediencia, en la gente incrédula, la gente que está apartada de Dios. Y eso produce como consecuencia estar espiritualmente muertos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los creyentes que fuimos liberados, que fuimos salvados, que pertenecemos al reino, al gobierno de Dios, que fuimos injertados en la iglesia a la cual Dios le ofreció las llaves, Jesús le ofreció las llaves del reino de los cielos, la autoridad espiritual para gobernar sobre la faz de la tierra? Es tanto así que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos por una solicitud de ellos, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos, y Jesús enseñó una estructura, un modelo utilizando lo que conocemos comúnmente como el Padre Nuestro. Una de esas partes dice, hágase tu voluntad en la tierra del mismo modo que se hace en los cielos. Es una solicitud de que el gobierno de Dios, que la voluntad de Dios, que el reino de Dios, que el señorío, que el imperio de Dios se haga manifiesto aquí en la tierra y aquí entre nosotros del mismo modo que se hace en los cielos. En los cielos la voluntad de Dios se hace de manera perfecta, en perfecta obediencia. En el mundo que está caído y que está corrupto por causa del pecado y que no ha sido redimido en su totalidad, entonces nosotros los creyentes tenemos la oportunidad de clamar a Dios que haga su voluntad y que establezca su reino aquí en la tierra. Y nosotros como instrumentos de Dios podemos ir estableciendo el reino como lo inició Jesucristo en su ministerio público. Es interesante que cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio público, que lo comenzó en Galilea, predicando y enseñando y haciendo milagros y señales, y liberando a las personas cautivas por el mal, y llamando a la gente al arrepentimiento para salvación, para liberación, para vida eterna. Antes de comenzar ese ministerio público, estando en el desierto, en un momento de tentación, la Biblia dice que venció al maligno con la palabra. Escrito está. Decía, y finalmente el maligno le dejó, y Jesús regresa impulsado por el Espíritu de Dios que le había llenado, y se regresa a Galilea y comienza su ministerio público. Y es interesante porque el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 describe ese inicio de Jesús. Y dice en el verso 17 del capítulo 4 de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, y estaba diciendo, el reino, el gobierno de Dios se ha acercado. En otra parte de la escritura dice, el gobierno, el reino de Dios entre vosotros está. Se estaba estableciendo. Si uno mira los evangelios, encuentra las parábolas del reino de Dios. Todas tienen que ver con el establecimiento del gobierno de Dios sobre la faz de la tierra. Y tú y yo, creyentes en Jesucristo, somos partícipes de ese establecimiento del reino sobre la faz de la tierra
utilizando los recursos espirituales, las armas espirituales que Dios nos dio, y utilizando, como dice la Escritura en el pasaje que tenemos como base, que es el capítulo 16 de Mateo, donde Jesús, preguntando por un lado, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le ofrece a la iglesia a través de la persona de Pedro, que fue el que inmediatamente contestó, inspirado por el Padre y por el Espíritu Santo de Dios. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y dijo, todo lo que prohibieras, todo lo que atares en la tierra será prohibido, atado en los lugares celestiales. Y todo lo que liberes, que desates en la tierra será liberado en esos lugares celestiales. Con esa autoridad espiritual para prohibir y para liberar, para abrir y para cerrar, es que ha sido investida la iglesia de Jesucristo a través de todos los tiempos, desde el mismo principio. Los discípulos participaron de esa autoridad espiritual y fueron por los lugares predicando, enseñando, y fueron liberando personas, tanto así que regresaban donde Jesús para dar un informe de las cosas que estaban logrando. Y en ese informe decían, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús les decía, yo mismo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego les decía, no se regocijen tanto en que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Lo más importante para un creyente es saber que tiene seguridad de vida eterna. Pero por el otro lado, es instrumento para establecer el reino, el gobierno de Dios sobre la faz de la tierra, utilizando las llaves del reino de los cielos, la autoridad espiritual para gobernar aquí en la tierra. Yo quiero decirte en esta hora, hay mucho más que se podría decir acerca de este tema, pero quiero decirte en esta hora lo siguiente. Si no conoces a Jesús, si no has recibido a Jesús como Salvador y Señor, en el nombre de Jesús te hago la invitación a que le recibas y salgas de estar bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de Satanás. Salgas de estar siendo arrastrado por el pecado, del cual no has podido salir, para que vengas entonces al señorío de Cristo y te sujetes a la voluntad de Dios como su siervo. No para ser dominado y controlado, porque tendrás libertad de decidir si le recibes o no lo recibes, si le obedeces o no lo obedeces. En esa libertad lo mejor que podemos hacer es que sujetarnos a Dios, obedecer a Jesucristo. Yo te hago la invitación que recibas a Jesús como Salvador y Señor y pases de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, del poder del maligno para estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, y su señorío, de estar en una vida que va barranca abajo a condenación, a tener una vida que va camino al cielo. Yo te quiero hacer esa invitación para que recibas a Jesús como Salvador y Señor. También quiero hacer una invitación a los que somos creyentes, a la iglesia de Jesucristo, a los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, a los que hemos sido perdonados, a los que hemos sido injertados en la iglesia verdadera del Señor, a aquellos que vamos camino al cielo. Te quiero hacer una invitación. Esta palabra recíbela y ponla por obra, de manera tal que establezcas el reino de Dios en los lugares, en los territorios donde estés. Que ores, que hagas declaraciones según la palabra de Dios, según la Biblia, no una declaración por declarar. Hay que tomar en cuenta que lo que nos respalda a nosotros es la palabra de Dios, lo que está escrito, que puedas decir escrito está y el maligno tenga que obedecer esa palabra. Y al hacerlo, se vaya estableciendo el reino de Dios, no solamente en tu vida y en mi vida, en la vida de nuestras familias, sino también en la vida de las personas que están a nuestro alrededor y ministramos. Dos llamados, uno para recibir a Jesús y otro para establecer el reino de Dios. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Te doy gracias, porque de esa manera tú inscribes mi nombre en el libro de la vida y me regalas la salvación
y la vida eterna, por la cual ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. También invito a la iglesia a orar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me lavaste con la sangre de Jesucristo, tu Hijo, y me has hecho limpio. En el nombre de Jesús, te pido que me enseñes provechosamente el camino que debo andar. Me has dado la autoridad espiritual para gobernar aquí en la tierra. Dame sabiduría, dame discernimiento espiritual y dame el que pueda ejercer tu autoridad espiritual para liberación, para salvación de otros, para establecer tu gobierno aquí en la tierra y que tu voluntad sea hecha en la tierra del mismo modo que se hace tu voluntad en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Te invito a que si te place, nos escribas. Soy Juan Emilio Morales Dávila, pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Si nos quieres escribir, nuestro apartado postal es el siguiente. Apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Te doy también nuestro correo electrónico, casadeconsolacion@gmail.com. Dios te bendiga abundantemente y te esperamos en una próxima ocasión.